superficies y nanopartículas de interfase. Mi nombre es Sara María Osorio Quiñones, soy estudiante de química de quinto semestre y la información que les estaré compartiendo hoy es del capítulo 7.6 y 7.7 del libro de Físico-Química de Levine. Además, podemos encontrar información adicional en el libro de Físico-Química de David Ball y el libro de Físico-Química de Alfred N. Martin, además de la guía de fenómenos de superficie. Todo este material fue compartido con anterioridad por nuestra docente. Empezaremos entonces con el capítulo 7.6 de superficies y nanopartículas. Para ello es importante que tengamos en cuenta que las propiedades termodinámicas de una superficie son diferentes a las del material en el bulto, debido a que hay un desequilibrio de fuerzas que se presentan en una superficie. Debido a este desequilibrio de fuerzas, entonces podemos decir que las moléculas que están en la superficie de una fase van a tener un ambiente diferente a aquellas que están en el interior de la fase. A esto se le denomina efectos de superficie y tienen una importancia tanto industrial como biológica. Entre sus aplicaciones se encuentran las reacciones que ocurren con mayor facilidad en las superficies de catalizadores, debido a que se utiliza catálisis heterogénea para poder sintetizar compuestos industriales. Otro producto industrial muy importante son los coloides. Los coloides son partículas, son productos que tienen grandes áreas superficiales y de los cuales estaremos hablando más adelante en el curso. Además, los efectos de superficie nos permiten resolver el problema de funcionamiento de las membranas de las células biológicas. Tenemos muchos temas que implican efectos de superficie, entre ellos la lubricación, la corrosión, dos temas muy importantes para el agua que son la adhesión y la absorción, la detergencia, las reacciones de celdas electroquímicas, la tensión de superficie, que será el efecto que estaremos hablando con profundidad el día de hoy, y la acción capilar, que me permite explicar por qué el agua puede subir por los tallos de las plantas. Entonces, es necesario que tengamos muy claro que entre más pequeño sea un objeto, entonces mayor va a ser el porcentaje de átomos o de moléculas en su defecto que van a estar en la superficie. Es por ello que es tan importante las aplicaciones que le encontramos a las nanopartículas, ya que son partículas muy pequeñas que se encuentran en la escala de nano, que no son visibles al ojo humano, pero que entonces van a tener una gran fracción de átomos que van a estar en la superficie. Tenemos entonces esta figura donde vamos a considerar un cubo metálico que tenga n átomos. Entonces vamos a hallar lo que sería la fracción de átomos que van a estar en la superficie de este cubo, que sería F sub. Y además vamos a mirar cómo va a cambiar esta fracción de acuerdo al número de átomos totales que haya en el cubo. Y como podemos ver, si decrece el tamaño de esta nanopartícula, va a aumentar la fracción de átomos, lo que yo les comentaba ahorita. Además, también podemos hallar el número de átomos que van a haber en una arista, elevando el número de átomos totales a 1/3. Los átomos o moléculas de la superficie, como lo dije también ahorita en la anterior diapositiva, van a sentir menos atracciones que las moléculas que están en el interior, debido a que las que están en el interior van a tener atracciones de todos los átomos o moléculas que estén cercanas por todos los lados, mientras que aquellas que están en la superficie van a experimentar menos atracciones y por lo tanto van a estar ligados con menor fuerza al interior. Y esto nos va a producir un cambio en las propiedades termodinámicas de las especies que estemos estudiando. Entonces estas propiedades termodinámicas van a cambiar de acuerdo con el tamaño, es decir, la mayoría de propiedades físicas y químicas de las nanopartículas van a variar con el tamaño. Esto se ve aprovechado en los nanomateriales. Es por ello entonces que entre más pequeña sea la partícula, menos aplicable va a ser la termodinámica clásica. Por lo tanto, propiedades como el punto de fusión y la entalpía de fusión ya no van a poder ser tratadas como constantes, sino que se van a tener que hacer modificaciones a estas ecuaciones. Por ejemplo, la regla de fases en estos casos no va a aplicar. Entonces, como dijimos, si decrece el tamaño de la partícula, mayor va a ser el porcentaje de los átomos que están en la superficie y va a ser más significativo. De hecho, como aumenta esta fracción, se va a producir un aumento en el punto de fusión y una reducción en la entalpía de fusión, porque ya no van a haber tantas atracciones debido a que las moléculas que están en la superficie no se ven tan atraídas a quedarse en el interior. Aquí tenemos un ejemplo donde tenemos graficado el punto de fusión del estaño como función del diámetro de la partícula. Entonces vemos que entre más grande sea el diámetro, más grande va a ser el punto de fusión del estaño. Continuamos entonces considerando que lo que había dicho anteriormente era para nanopartículas, donde tenía sistemas microscópicos, pero ahora esta región de interfase también se puede hacer
significativa para sistemas macroscópicos, donde ahora la fase no va a ser estrictamente homogénea por completo, sino que voy a poder tener esta capa interfacial. Aquí en el literal A podemos observar lo que teníamos anteriormente, un sistema de dos fases con una fase alfa y una fase beta. Pero entonces ahora vamos a considerar una capa interfacial entre estas dos fases totales, que sería la demarcada por el plano A, B, C, D. Entonces tenemos dos conceptos importantes. La capa interfacial, también denominada capa de superficie o región de interfase, que es aquella región 3D de contacto entre alfa y beta, donde las moléculas que están aquí van a interactuar con moléculas de ambas fases y sus propiedades pues van a variar respecto a las moléculas que estén en una fase total. Y otro concepto pues es la interfase, que es aquella que manifiesta la superficie de frontera geométrica 2D que me va a separar estas dos fases. Y pues desde ahora en este punto en adelante vamos a considerar entonces que esta interfase va a ser significativa y me va a cambiar las propiedades termodinámicas de mi sistema. Entonces acá podemos observar un sistema líquido-vapor. Entonces tenemos en las gráficas un cambio en la concentración de un componente al ir de la fase líquido total a la fase de vapor total. Y de esto que vemos acá delimitado sería mi capa interfacial, que como podemos ver se comporta diferente del literal A al literal B. Y pues acá estamos viendo de líquido-vapor. También tenemos interfaces de otro tipo como sólido-sólido, sólido-líquido, sólido-gas, donde esa transición va a ser mucho más abrupta. Como tenemos diferencia en las interacciones intermoleculares, entonces decimos que la energía de interacción intermolecular que hay en las moléculas de la superficie va a ser diferente a las moléculas que están en cualquier fase total, es decir que el promedio va a ser diferente. Por lo tanto, si se hace un cambio adiabático en el área de interfase, va a cambiar la energía interna del sistema. Esto lo vamos a ver a continuación con mayor profundidad. Sistema líquido-vapor. Como lo podemos ver en la figura 5. Tenemos en el líquido esta molécula que va a tener todas sus atracciones en todas las direcciones, mientras que esta, que está solo en la superficie, va a tener menos atracciones, no la tiene en todas las direcciones. Además, como la concentración de moléculas en fase de vapor es muy baja, puedo ignorar estas interacciones y me quedo solamente con las del líquido. Por lo tanto, decimos que estas interacciones intermoleculares del líquido van a disminuir la energía interna. Además, si yo quiero aumentar el área de interfase, necesito de un trabajo positivo, porque el aumento de este tipo quiere decir que voy a tener menos moléculas en el líquido y más moléculas en la interfase. Es por ello que podemos decir que los sistemas tienden a asumir una configuración de área superficial mínima, porque es lo que les beneficia. Por eso tenemos que una gota aislada de líquido es esférica, como lo podemos ver acá en el agua. ¿Sí ven? Debido a que esta forma esférica es aquella forma en la cual hay una razón mínima entre el área de superficie y el volumen, tal cual como se observa en las membranas de la célula. Para poder hallar nuestras ecuaciones, entonces vamos a considerar que nuestra área de interfase será A, esta área de interfase que se encuentra entre las fases alfa y beta. Y decimos entonces que el número de moléculas en esta región de interfase va a ser proporcional a A. Continuamos entonces también definiendo una constante de proporcionalidad. Como depende de la naturaleza de las fases en contacto, es decir, alfa y beta, decimos que es gamma de alfa y beta. Esta será mi constante de proporcionalidad. Y un concepto muy importante es que su cantidad se va a denominar tensión interfacial o tensión superficial. Por lo tanto, si estamos hablando de trabajo con respecto al área interfacial, este trabajo reversible va a ser la constante de proporcionalidad multiplicado por el cambio infinitesimal de área. Además, hay otro tipo de trabajo. Este trabajo es un trabajo menos PdV, asociado con un cambio de volumen. Es decir, si ahorita cambiamos el área, vamos a cambiar el volumen. Este trabajo sería menos PdV, donde P es la presión en cada fase total y V será el volumen total del sistema. Es por lo tanto que tenemos la ecuación de trabajo reversible para un sistema cerrado de dos fases con interfase plana, donde el trabajo reversible será igual a menos PdV más el coeficiente de proporcionalidad por dA. Ahora vamos a hablar de las unidades de la tensión de superficie del líquido alfa. Este se refiere a la tensión interfacial para el sistema líquido alfa en equilibrio con su vapor beta.
Este tiene unidades de trabajo o de energía divididas por área. Estas serán las unidades que comúnmente utilizamos. Estas son las unidades del sistema internacional y los factores de conversión que nos podrán ser útiles en un futuro. Se dice que la mayoría de líquidos orgánicos e inorgánicos a temperatura ambiente varía de 15 a 50 mN sobre M. Para el agua, este es de 73 a 20 grados centígrados, debido a que el agua tiene altas fuerzas intermoleculares por el enlace de hidrógeno. Ya más adelante les voy a mostrar una tabla donde tenemos diferentes valores para diferentes líquidos. De hecho, también tenemos que los metales líquidos tienen altas tensiones superficiales. Todo depende de la especie con la cual estemos tratando. Y debido a la experimentación, se encontró esta ecuación empírica de Katayama y Guggenheim que produce la constante de proporcionalidad en función de la temperatura para muchos líquidos. Entonces tenemos que esta es la ecuación, donde gamma es igual a gamma sub 0 por 1 menos T sobre la T crítica elevado a la 11 novenos. Gamma sub 0 se refiere a un parámetro característico de cada líquido. Por eso les comentaba que cada gamma va cambiando dependiendo de la especie que estemos tratando. Pero como tenemos que 11 novenos es aproximadamente 1, podemos llegar a esta ecuación de acá, que es la que vamos a utilizar, donde decimos que gamma disminuye más o menos de manera lineal cuando la temperatura aumenta. Y acá en la gráfica podemos ver la dependencia de la temperatura de la tensión superficial de algunos líquidos. Entonces, por ejemplo, tenemos acá gamma comparado con la temperatura y vemos que en el punto crítico este gamma se vuelve 0. De nuestras ecuaciones, vamos a considerar ahora que nuestro sistema va a estar confinado mediante un émbolo en esta caja rectangular, que va a tener 3 dimensiones, X, Y y Z. Por lo tanto, va a tener 3 diferentes longitudes, las que tenemos acá. Como no estamos hablando solamente de las fases totales, sino que también estamos pensando en esa tensión superficial, la P de mi trabajo reversible que habíamos encontrado antes no va a ser igual a la presión ejercida por este émbolo. Entonces, tengo que hacer cambios en las ecuaciones. Vamos a suponer que este émbolo se está moviendo a una distancia de LY, es decir, hacia acá o hacia acá, un cambio infinitesimal, para poder hacer trabajo reversible. Y esta ecuación sería la que tenemos acá, que el trabajo reversible sería igual a la fuerza del émbolo por ese cambio infinitesimal en la longitud en el eje Y. Como ya lo habíamos visto antes, entonces este trabajo ya lo teníamos y este trabajo lo podemos reemplazar en la ecuación que ya teníamos antes. Entonces tendríamos que la fuerza del émbolo por el cambio infinitesimal va a ser igual al trabajo P de B y al trabajo de área, que tendríamos esta expresión de acá donde ya tenemos todo en los términos que queríamos. Hay dos características, dos propiedades que también le podemos hallar a esta caja rectangular, el volumen y el área, para poder deshacernos de estos términos. Entonces tenemos que el volumen sería la multiplicación de sus 3 dimensiones y por lo tanto el cambio infinitesimal sería dejar constante las longitudes en X y en Z, pero tener el cambio infinitesimal en Y. Y la otra característica sería el área, donde tenemos que es la longitud en X por la longitud en Y. Y por lo tanto el cambio infinitesimal de área sería la longitud en X por el cambio infinitesimal en Y. Si yo reemplazo este de A y este de B en la fuerza del émbolo por el de Y, tendríamos entonces esta expresión de acá, ¿cierto? Y este sería el trabajo que va a hacer el émbolo. Pero como podemos ver, acá hay un término en común, este cambio infinitesimal de la longitud en Y. Entonces este cambio se puede ir y me va a quedar esta expresión de acá que me va a representar la fuerza que hace ese émbolo, teniendo en cuenta tanto el cambio en el volumen como el cambio en el área. Además, recordando la tercera ley de Newton, que nos dice que la fuerza de A sobre B va a ser la misma fuerza que va a ser B sobre A, pero con signo negativo, tenemos entonces la fuerza que hace el sistema sobre el émbolo, que como podemos ver acá, es la misma expresión pero con signos contrarios. ¿Sí ven? Este está negativo, acá está positivo, este está positivo, acá estaría negativo. Y con eso ya tenemos las expresiones tanto de trabajo reversible como de fuerza del sistema hacia el émbolo y del émbolo hacia el sistema. Como ahorita se les había comentado, pues desde un punto de vista mecánico, el sistema actúa como si las dos fases totales estuvieran separadas por una diminuta membrana bajo tensión. Ya sabemos que el tamaño de esta membrana va a cambiar dependiendo de cuántos átomos se encuentren en la capa interfacial.
y por lo tanto se le denomina tensión superficial para gamma. Aquí tenemos algunas tensiones superficiales de diversos líquidos. Como les mencioné ahorita, si ven el agua, a 20 grados centígrados es de 72.75 el gamma, y eso es bastante alto y lo hace una de las especies más importantes de la naturaleza, que permite efectos como este que vemos acá, donde los insectos pueden flotar en la superficie del agua. Además, pues otro que es importante resaltar es el mercurio, que tiene una tensión superficial extremadamente alta de 485.5 a 25 grados centígrados. Y por eso es que vemos pues también sus propiedades extraordinarias. Un poco más en esta tensión superficial, pero para sólidos. Para ellos, Gibbs se encontró un sistema modelo, para poder realizar estos cálculos. Entonces lo que hizo fue que tenemos nuestro sistema real de dos fases y este va a ser reemplazado por un sistema hipotético, que es el sistema que corresponde al modelo de Gibbs, donde entonces ahora ya no se va a llamar una región de interfase, sino una superficie divisoria de Gibbs. Entonces se dice que esta superficie divisoria de Gibbs se le van a asignar cualesquiera sean los valores de propiedades termodinámicas necesarias para que este sistema tenga los mismos valores que el sistema real de volumen total, energía interna, entropía y cantidades de componentes. Es decir, que la estrategia de Gibbs es utilizar este modelo hipotético para poder hallar estos valores dentro de mi sistema real. Es una manera para poder modificar las ecuaciones debido a estos efectos de interfase, específicamente para los sólidos. Y por último, pues les quería compartir como conclusión ya general que si hacemos que sea significativa la interfase, vamos a tener cambios en las propiedades de las especies. Entonces vamos a poder modificar estas ecuaciones termodinámicas, como lo hizo Gibbs y como les mostré en la fuerza del émbolo, en la fuerza del sistema y en el cambio reversible de trabajo. Y pues este fenómeno puede ser aprovechado por múltiples aplicaciones. De hecho, un artículo, una página web que me pareció muy interesante fue un artículo de la UNAM, donde hablan de diferentes estudios que hacen con nanopartículas. Específicamente se dice que las nanopartículas son un medio muy importante para que el medicamento pueda llegar con mayor efectividad y con mayor selectividad al paciente. Y de hecho ellos lo utilizan para poder tratar los efectos causados por tratamientos de cáncer. Entonces si lo quieren leer, les dejo el link abajo del video de YouTube. Y también habla que las nanopartículas pueden ser utilizadas para adhesión dental y para protección del medio ambiente. Entonces es un área que tiene mucho para investigar. Y mi bibliografía. Muchas gracias.